Buenas amigos, ¿qué tal estáis? No sé qué os ha parecido el nuevo formato. Bueno, el formato en sí está intacto, me refiero al contenido, pero ya habéis visto que he cambiado el nombre del canal por razones que ya he comentado. Si no las sabéis, lo tenéis todo en la sección de comunidad. He colgado ahí hace un día o dos un post. Básicamente el nombre del canal que tenía antes implicaba que llevase a confusión el contenido que creo con otro tipo de plataformas que no pertenecen a este canal. Entonces por eso decidí dar el paso y cambiar el nombre. También el grupo de Telegram ahora mismo tiene el mismo nombre del canal. Es otro link de acceso para aquellas personas que todavía no están dentro, pero ya lo tenéis actualizado en todos los vídeos en la descripción, incluido este, por supuesto. He actualizado el link en los últimos vídeos de los últimos 2 meses o 3 meses para acá. No lo he hecho en todos los vídeos porque sería una locura, ¿vale? Ya que tengo 300 y pico vídeos en el canal, pero sí en los últimos 3 meses están los links actualizados. Así que aquellas personas que no estéis dentro del grupo de Telegram podéis acceder desde el link de la descripción, que ya está totalmente actualizado. Y eso, espero que os haya gustado el nuevo formato. Como os digo, no implica nada, o mejor dicho, ningún cambio en el contenido, simplemente un nombre de canal nuevo. Si habéis entrado en el canal, habréis visto una foto de perfil nueva, un banner de portada también nuevo. Esta intro que acabáis de ver también la he cambiado por razones obvias. Y nada, espero que os guste el vídeo de hoy, porque quiero darle las gracias públicamente a Javier. Si estáis viendo el vídeo, muchas gracias por compartirme la estrategia que vengo a mostrar hoy. Vamos a pasar a pantalla. Bueno, como ya todos sabéis, operamos en el exchange de BingX. Aquí es donde vamos a realizar las operaciones y donde vamos a analizar es en TradingView. Así que nos quedamos con TradingView y vamos directos a la pestaña de indicadores. El primer indicador que vamos a ver es este que tenemos aquí, que pone HOSS, H-O-S-S, entre paréntesis, seguido de WAP-AD del creador Kosh Crypto. Le vamos a dar un clic, perfecto, ahí lo tenemos cargado ya en pantalla. Y el segundo indicador que vamos a necesitar es este que está justamente encima, también pone HOSS entre paréntesis seguido de OVV-RSI de el mismo creador de antes. Vamos a darle otro clic, genial. Y como no podía faltar, vamos a poner una media móvil exponencial, o lo que viene a ser una EMA. Aquí la tenemos, media móvil exponencial, le damos un clic también y es lo único que vamos a configurar. En los indicadores no hay que hacer ningún tipo de configuración. Vamos a la EMA, eso sí, le cambiamos el color como es de costumbre, color blanco, subimos grosor y, importante, en entrada de datos le vamos a dar el valor de 660. Ahí la tenemos, le damos a aceptar y ya tenemos los 3 indicadores que vamos a necesitar para esta estrategia. Tengo que decir que esta estrategia le voy a hacer un backtesting, creo que no pasando ni 2 días, ya os lo digo de antemano porque me ha sorprendido un montón. Y ahora, en el momento que os explique de qué van estos indicadores, seguramente os va a interesar tanto ver este vídeo como ver el backtesting que voy a hacer también en tiempo real. El primer indicador, que es el que tenemos en la gráfica, que tiene estos canales o estas nubes de color rojo y color verde, es el indicador WAP. Vale, os explico. Este indicador es el script de desviación WAP, o lo que viene a ser lo mismo, precio promedio ponderado por volumen. Es una herramienta diseñada para analizar la relación entre el precio y el volumen. Al calcular estas desviaciones, el script lo que permite es identificar niveles clave de soportes y de resistencias. Ya veis que yo siempre me baso en soportes y resistencias. En este caso lo tenemos representado con estas nubes que, cuando son rotas por el precio, nos van a dar unos puntos clave a la hora de tomar decisiones. Por otro lado, tenemos el indicador OVV-RSI, que es este que tenemos en la parte inferior. Este es otro indicador de volumen. Ahora bien, en este caso está combinado con el RSI, con lo cual vamos a tener información de volumen, pero también vamos a tener información para identificar posibles zonas de sobrecompra y sobreventa. Y por último, la ya tan famosa, sobre todo para los que sois seguidores del canal y los que sois miembros del grupo de Telegram, la tan famosa EMA de 660. La EMA de 660 nos va a ayudar a identificar la tendencia general, en este caso la tendencia en gráfico horario, pero sin salirnos de la gráfica de 5 minutos, que es en la que nos encontramos. Como os digo, hay cosas que ya están explicadas, como la fórmula para sacar este valor de 660 a esta EMA, cosas que hablamos en el grupo de Telegram, cosas que ya están vistas en los vídeos. Por eso yo siempre recalco que es importante que estéis dentro del grupo de Telegram. Lo tenéis bien sencillo, os vais al link de la descripción y entráis en el grupo.
tiempo. Bien, ahora que ya lo tenemos todo listo, vamos a proceder a explicar la estrategia. Y bien amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIK, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles: criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USDT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Bien, ya estamos aquí de nuevo amigos. Aparte de lo que acabáis de ver ahora, ya sabéis que BingX es donde operamos, pero ahora se han implementado algunas cosas que de hecho lo voy a actualizar porque tenemos varias secciones con otros activos para operar, como es la sección de memes, donde aquellas personas que les gusta especular con este tipo de monedas como Pepe, como Turbo, etcétera, que sepáis que a golpe de clic las vais a tener ahí todas las que se vayan añadiendo. También tenemos la sección de acciones para aquellas personas que operen acciones, algo que tampoco sale en este pequeño vídeo que acabáis de ver ahora de BingX. Por eso digo que tengo que actualizarlo, porque hay un montonazo de acciones que se pueden operar. Y también en la sección de materias primas, hay también un montonazo de materias primas nuevas para especular con ellas. Bien, pues vamos al lío. En primer lugar, vamos a empezar por esta EMA de 660 para ver qué es lo que vamos a poder identificar con la EMA. Y en este caso es que, pues como en cualquier estrategia donde usemos una EMA tendencial, cuando el precio está por debajo de dicha EMA, solamente vamos a hacer operaciones en short, como es este caso. Mientras que cuando estamos en una tendencia alcista, como puede ser todo este tramo de aquí, pues aquí solamente vamos a hacer operaciones en long. Creo que no hace falta decir que en todos estos tramos de rango no vamos a hacer operaciones. ¿Cómo sabemos si estamos dentro de un rango? Muy fácil, el precio nos va a dejar unos máximos al mismo nivel y unos mínimos al mismo nivel también. Por otro lado, como una segunda confirmación de que estamos en un rango, la EMA siempre va a estar metida por el gráfico, metida por las velas, como es este caso. Fijaros la separación que tenemos aquí con el precio y fijaros aquí, aparte lógicamente de la dirección que lleva la propia EMA. Aquí la EMA vemos que está caminando hacia arriba y aquí vemos que está más bien horizontal, mientras aquí está bajista. Creo que eso es algo totalmente obvio, pero hay que recalcarlo de todas formas. Pero importante la estructura, ¿eh? La estructura hay que tenerla muy en cuenta cuando el precio, como estáis viendo aquí, me va dejando unos máximos al mismo nivel y unos mínimos al mismo nivel. Ahí es donde mejor vamos a identificar un rango. Y cuando salimos de dicho rango, bueno, pues salimos de dicho rango cuando se rompe esa estructura. Puede ser una rotura o una ruptura bajista o puede ser alcista. Hasta que no se rompa la estructura de rango, seguimos inmersos dentro del rango. Algo que, como os digo, explico en casi todos los vídeos, pero es que es necesario recalcarlo porque sé que hay gente nueva que se incorpora al canal y quiero que queden pues bien claros ciertos conceptos, ¿no? Bien, vamos al último tramo de Bitcoin que tenemos aquí. Ahora mismo cuando estoy grabando el vídeo son, os informo, jueves 25 de mayo, probablemente suba el vídeo mañana viernes, las 10:26 de la noche, y vemos que ahora Bitcoin
se ha pegado un buen talegazo en las últimas horas. Tendencia bajista, se ve claramente que es una tendencia bajista. De hecho, podemos identificar en qué momento hemos salido del rango. Os lo puedo mostrar aquí muy fácilmente. Si tomamos como referencia esta zona de resistencia y esta zona de soporte, nos marcaría esta zona. En el momento que hemos roto con este movimiento la estructura pasada, dejamos atrás el rango y ya nos vemos de lleno metidos en una tendencia bajista. Más cosas, la EMA, fijaros que está separada del precio. Mirad la separación que hay y mirad aquí cómo cuando estamos en rango el precio se mueve prácticamente por encima, como es este caso, como es este otro caso más claro. Fijaros aquí que rango también. Al final, para que se rompa un rango tiene que haber una ruptura de estructura. Eso siempre es así, pero con esta estrategia o con cualquier estrategia que uséis, siempre que os baséis en zonas de soporte y resistencia, ¿vale? Porque si os basáis en fundamentales, pues entonces no tiene mucho sentido que hagáis análisis técnico. Bien, vamos a ver las condiciones en este caso, ya que estamos teniendo en cuenta que aquí, o a partir de aquí, mejor dicho, os lo voy a marcar, a partir de aquí que hubo la ruptura que nos dejó la estructura anterior anulada y entramos en una tendencia bajista. ¿Cuáles son las condiciones para entrar en short a partir de aquí? Bien, aquí ya es donde empieza a ponerse esto interesante, ¿eh? Así que prestar mucha atención. Vamos a poner un poco el zoom para que se vea bien. Ya sabemos por estructura que estamos en tendencia bajista, aunque parece que está a punto de romperse esa tendencia bajista y después vamos a llegar a ese punto porque os voy a decir un pequeño truquillo para saber si esto puede ser simplemente un pullback o un retroceso que hace el precio para después seguir bajando, o por el contrario, esto es para seguir subiendo. Después, si os quedáis hasta el final del vídeo, os voy a explicar cómo podemos más o menos intuir lo que puede pasar, porque no es lo mismo un retroceso como este o como este que ciertos movimientos que ya nos dejan atrás ciertas zonas, ¿vale? No quiero hacer spoiler, así que quedaros hasta el final y os explico un poco más detallado. Bien, condiciones para entrar. El precio tiene que venir a tocar este área de color rojo. Aparte de eso, vamos a tener en cuenta el OVV RSI, el cual debe de encontrarse por encima del nivel 70. El nivel 70 es esta línea de puntos que tenemos aquí. La podéis modificar si queréis. Quien quiera ser un poco más exigente, en lugar de poner 70-30, ¿vale? Eso como en el RSI. Podéis configurar perfectamente 80-20. Habría menos entradas, pero esas entradas serían más rigurosas. No quiere decir que porque pongamos el RSI o este indicador en 80-20 las entradas vayan a ser más precisas. No tiene por qué. Simplemente nos va a dar menos. Pero perfectamente una entrada pasando del nivel 70 puede ser incluso más efectiva que una que esté rebasando el nivel de 80. Al igual que sí que hay personas que tienen en cuenta el RSI y el precio está sobrecomprado y dicen hay que vender. O el precio está sobrevendido y hay que entrar en long. No tiene por qué, porque el RSI ya sabéis que puede quedarse estancado una sobreventa o una sobrecompra durante largos periodos de tiempo. No nos dice nada. Lo bueno de este indicador es que, como os digo, hace una combinación entre RSI y volumen. Eso es lo que lo hace interesante. Bien, vamos con la primera posible entrada, porque no lo sabemos. Vemos aquí toca este área de color rojo. Os lo voy a marcar. Ahí lo tenemos. Si nos vamos a la zona de el OVV, vemos que en el mismo punto el precio también está sobrecomprado. Como os digo, este RSI también tiene el refuerzo del volumen, así que nos da mucha más confianza. Por otro lado, el WAP, cuando tocamos la zona de color rojo, también nos está indicando un punto clave, como os comentaba antes, también basándose en soportes y resistencias, pero en este caso, como os digo, de otra manera visual a la que estamos acostumbrados. Bien, ahí sería un punto para entrar en short. Sí, sería un punto para entrar en short. Antes de que alguien me diga es que a toro pasado, tranquilos que voy a hacer un backtesting, ¿vale? No os preocupéis, que esta estrategia me gusta y me la voy a anotar para hacer un backtesting, ¿eh? Aquí ya sabéis que esa vela cerrada, si esta vela es la que toca, esperaríamos a la siguiente vela para entrar. Tomaríamos la posición corta. Y ahora bien, yo os voy a decir la gestión que yo usaría en esta situación. Como siempre os digo, cada uno tiene que hacer la gestión que uno vea conveniente. Yo os digo qué gestión es la que yo usaría haciendo la
entrada aquí, básicamente yo aquí tendría en cuenta el máximo anterior, que es este. Esto, si lo llevamos hasta aquí, ya nos daría una orientación de dónde colocar nuestro stop loss. Ya sabéis que a mí me gusta apartarme de esa zona por si viene de repente una mecha para tomar liquidez, pues a mí que no me pille dentro, ¿no? Ahí es donde entra en juego el apalancamiento, ¿vale? Por eso hoy estábamos charlando en el grupo de Telegram con personas que se apalancan a 200x, ¿vale? Con 200x en esta operación, bueno, de hecho os voy a marcar primero el take profit. El take profit, si tenemos en cuenta esta zona de aquí también, ¿veis esta mecha de aquí? ¿Vale? Es lo que estoy teniendo en cuenta, esta mecha de aquí. Aquí ya bajó el precio, con lo cual esperamos que vuelva a bajar otra vez. Esa sería mi gestión. Mucha gente dirá, ya, pero es que mirar después lo que pasó, mirar hasta dónde bajó. Ya lo sé. Y también Bitcoin se fue de 5 céntimos a 69.000 dólares. ¿Y qué? Si eso nadie lo sabe. No podemos adivinar el futuro, con lo cual hay que llevar un sistema, bien sea esta estrategia o otra estrategia, seguir el sistema al pie de la letra y ya está. Es que no hay más secretos. No hay más secretos. Lo que no podemos es perseguir el precio. Eso es un error. De decir, si el precio baja, nosotros vamos detrás de esa vela. No, porque después viene Paco con la rebaja. Nosotros, si tenemos un sistema, lo seguimos. Esta es mi gestión. La mía. La que a mí me funciona y siempre me funcionó. Puede que mañana me deje de funcionar. Lo dudo mucho. Lo que estaba comentando, quien vaya apalancado a 200x, este movimiento no se salva. No se salva ni aunque tengas el stop loss aquí. No te salvas. No te salvas porque este precio que pongo aquí real, que esto es, pues mira, un 1% real, imaginaros, es un ejemplo, un 1% real a 5x, simplemente a 5x, ese 1% real se convierte en un 0,20%. Así que mirar solo con un 5x el riesgo que ya estamos asumiendo. Así que escuchar a alguien que me dice que se apalanca a 200x, yo creo que no te va tiempo ni a darle clic a short ni a long cuando ya se te cerró la operación, vale, o sea, cosas que no tienen ni sentido, ni pies, ni cabeza. Y eso da igual que sea en el mercado cripto, que en el mercado forex, que en cualquier mercado. Sí es verdad que en el mercado de forex tiene menos volatilidad y tenemos que apalancarnos un poco más. Sí, vale, en lugar de apalancarte 5x o 7x, pues puedes apalancar un poco más, 10x, 15x, pero hablar de 10x, compararlo con 200x, ya me parece que eso es apalancamientos de otro planeta, no tiene nada que ver con hacer trading de una forma normal. Bien, vamos a buscar la siguiente. La siguiente quiere decir cuando el precio vuelve otra vez a tocar esta nube de color rojo. Viene por aquí el precio, viene aquí, ¿vale? Aquí entraríamos a vela cerrada. Veis que esta sería una operación pequeñita, muy pequeñita. Tranquilos que le voy a hacer un backtesting. Este sería nuestro punto de entrada. Y aquí tendríamos, pues bueno, lo mismo, esta zona. Veis que aquí, aunque estemos bajistas, ya estamos prácticamente dentro de un rango, así que ojito, tenemos aquí esta zona, con lo cual lo que tenemos que hacer es apartarnos un poco, ¿vale? Ahí nos apartaríamos y aquí yo vamos a examinarla bien porque vamos a ponerle nuestro take profit, que aquí si buscamos el mínimo anterior sería este, ¿vale? Este sí lo respetamos y aquí tendríamos nuestro stop loss apartados de esa zona. Veis que aquí hubiéramos tocado el stop loss. A ver si no me está pasando como el otro día. El otro día en un vídeo, seguro que el que haya visto el otro vídeo y me esté viendo ahora se acordará. El otro día, haciendo un backtesting en tiempo real, después al presentar las operaciones, había una operación que la daba por perdida cuando en realidad había salido con profit. Pero ya os digo, disculparme porque son cosas que pasan cuando se crea contenido, ¿vale? Cometemos fallos, son cosas que pasan. Bueno, ahora no me estoy equivocando, Entramos en esta vela, el precio parece que viene a tocar nuestro take profit, pero nada que ver, se da la vuelta y justamente aquí tocamos el stop loss. Vamos a ver otra. Aquí nada porque rompe para abajo, necesitamos que rompa hacia arriba, ¿vale? Aquí tenemos rompe y cierra, veis que cierra por encima de la nube. Vamos a coger nuestra posición corta. Gestión de riesgo, vale, aquí el stop loss ya cambia un poquito, porque aquí hay que buscar el máximo anterior. Yo siempre trabajo así, ya lo sabéis. Máximo anterior, que de hecho este máximo anterior tiene una
zona de soporte aquí también, una zona que nos actuó de soporte en el pasado, ahí lo tenemos. Entonces esta zona es la que vamos a llevar hasta aquí, que me parece a mí de más interés. Lo que no vamos a hacer es poner aquí el stop loss, no, hay que apartarnos un poco de él, ¿vale? Nos apartamos un poco, que salimos como antes y toca el stop loss, no pasa nada. Pensar que nosotros tenemos que tener una gestión de riesgo la cual nos permita encadenar 7, 8, 10 operaciones perdedoras seguidas. ¿Por qué? Pues porque eso pasa, esas cosas pasan, son totalmente normales. ¿No tenemos a veces 10, 15 operaciones ganadoras seguidas? Sí, ¿y por qué no vamos a tener 10 fallos seguidos? ¿Vale? Lo que importa es el balance, como digo yo siempre, el balance no en 10 operaciones, ni en 20, ni en 30, ni en 500, sino cuando llevemos 6 meses, un año operando la estrategia diario, pues que el balance sea positivo. Ahí está la clave. ¿Cuál es el problema? Pues que no todo el mundo tiene ni el tiempo ni la paciencia. Bien, zona de salida. ¿Qué zona de salida podríamos tener aquí en cuenta? Bueno, pues yo aquí sí que sería un poco exigente, no sé yo si la llegaría a tocar, pero yo aquí me tomaría esta zona, os la voy a marcar, esta zona de soporte. Muchos diréis, ¿y por qué no esto? Bueno, esto está claro, cualquier persona que ya esté dentro del mercado hace poco, aunque sean semanas, ya conoce bien estos movimientos. Estos movimientos son movimientos para tomar liquidez, para limpiar aquellas personas que van apalancados a 200x. Así que si me estáis escuchando, esos que os apalancáis a 200x, aquí vais a caer. Después el problema es que las estrategias no funcionan, que si las comisiones, que si no sé qué. No, olvidaros. Bien, vamos a ver hasta dónde nos llevaría esta zona. Puede que haya sido demasiado, como os digo, exigente, seguramente. Mirar que este es el take profit que yo estaba poniendo aquí y mirar hacia dónde ha bajado el precio. ¿Hacia dónde ha bajado? Pues ha bajado a este nivel, un nivel que muchas veces se nos puede pasar por alto. De todas formas, si vemos, mucha atención, si vemos que nos pasa esto, vemos que aquí el precio se detiene. Venimos de, fijaros, 1, 2, a ver, voy a quitar un segundo esto, 1, 2, 3, 4, 5 velas seguidas en rojo. Y llegamos a un punto donde se forman 1, 2, 3, 4, 5 velas en el mismo nivel. Ojo, ahí está pasando algo. Estamos en un soporte. Hay que identificarlo. ¿Dónde está el soporte? Pues aquí lo tenemos. Una zona que estábamos pasando por alto. Con lo cual, yo ahí, aunque previamente tuviese una gestión de riesgo diferente, las cosas han cambiado. Y este sería el punto de cerrar la operación. Esto más bien es un vídeo, digamos que teórico, práctico. Yo os estoy explicando cómo opero yo. Por eso yo quiero que nadie cometa los mismos errores que yo he cometido en un pasado, aunque es complicado, ya os digo, porque muchas veces tiene que estrellarse uno mismo para darse cuenta de estas cosas. Pero lo que os venía diciendo, si tenemos la posición corta, como os expliqué antes, donde habíamos entrado, que era justamente ahí en esa vela, vale, stop loss un poco apartado, nosotros habíamos cogido este punto al soporte de abajo, no a la manipulación, sino al soporte, pero mirad el precio donde se detiene. Si vemos que el precio se detiene aquí, automáticamente cerramos la operación. Que en lugar de llevarnos este profit, nos llevamos este otro profit, no pasa nada, salimos en ganancias de todas formas, ¿no? Vamos con otra. Y después de esto viene lo importante, Después de esto viene algo interesante que os voy a comentar. Por eso yo creo que se está dando un cambio de tendencia. Es más, os lo voy a explicar ahora mismo. Mirar esta zona, mirar este punto de resistencia y este punto de resistencia. En el momento que se rompe esa resistencia principal, que me marca estos dos puntos, ya podemos dar por hecho un cambio de tendencia. Y eso que está haciendo Bitcoin ahora mismo, y de hecho es que se está apoyando aquí y no ha vuelto a caer. Así que esto, lo más probable es que en las próximas horas el movimiento sea alcista en busca de los 27.000 de nuevo. Y bien, no podemos olvidarnos de esta operación porque aquí también hubiéramos rascado profit, Os digo, esta estrategia tiene muy pocas operaciones perdedoras si las sabemos ejecutar bien. Siempre con el análisis que yo estoy haciendo, basándome en estructura, porque si no nos ayudamos de la estructura, olvidaros. Posición corta, vemos vela que rompe, entramos a vela cerrada en la siguiente vela. Como siempre, estructura esta zona, que es la que tenemos ahora, la cual nos ha dejado máximos anteriores, nos apartamos un poco para que no nos limpie, y aquí yo como siempre, como casi siempre, suelo tomar el mínimo anterior. El mínimo anterior, como veis, si lo tomamos hubiésemos salido con profit aquí, ¿vale? Como veis, hay en este tramo simplemente de bajada, las operaciones
posiciones que hemos analizado, solamente una, no es que hubiésemos cerrado en pérdidas, es que una nos engañó porque se frenó en un soporte anterior que no lo había tenido en cuenta, y yo me hubiese marcado un objetivo mayor. No pasa nada, al ver que está haciendo suelo, cierro la operación y nos vamos para otra, ¿vale? Vamos a ver ahora cómo se comporta en una tendencia alcista. Acordaros siempre de no tener en cuenta solamente el indicador de WAP, aunque no lo he mencionado, lo estoy teniendo en cuenta. Como apoyo nos basamos en el OVV RSI, ¿vale? Si se dan las dos condiciones, entramos, mirar aquí este punto, vamos a buscar más puntos. Aquí es al contrario, aquí venimos a buscar la nube verde y buscamos ese impulso. Después del retroceso buscamos el impulso, ¿vale? Retroceso, impulso. Aquí lo mismo, retroceso, impulso, y a su vez pues aquí buscamos una sobreventa. Vamos a ver si tenemos más por aquí. Vale, aquí tenemos otra, pero fijaros en la estructura porque es que esto es muy interesante y muy poca gente lo tiene en cuenta, ¿eh? Máximo superior al anterior, máximos crecientes. ¿Y qué está pasando aquí ahora? ¿Qué está pasando aquí? Pues aquí pasa que el precio ya no está reaccionando de la misma forma. Entonces hay que tener en cuenta esas cosas. De hecho, a ver, esta todavía le podríamos rascar un poco y abajo tenemos el indicador de OVV RSI, sí, también lo tenemos. ¿Podríamos rascar algo aquí? Sí, pero mirar que aquí el precio ya viene aquí y no es capaz de romper esta zona de soporte, no es capaz, de hecho sigue bajando. Cuidado que mientras el precio nos vaya dejando máximos crecientes es todo muy guapo, pero si vemos un máximo ya no inferior, simplemente que aunque esté al mismo nivel, haciendo una especie de rango o de suelo, cuidado, yo ya me esperaría a otra tendencia para operar esta estrategia, esta o cualquier estrategia similar de este tipo. Vamos con esta primera. Este vídeo se está alargando un poco porque quiero que quede bien claro y además llevo unos cuantos días sin subir vídeo y tenía ganas, de verdad, muchas ganas de estar aquí con vosotros y hablar, ¿eh? Vamos a colocar la posición larga, rotura, toca la nube verde, tenemos también confirmación en el indicador OVV RSI, así que entramos a vela cerrada. Vamos a buscar zonas donde yo, si no tuviese información, ¿vale? Porque nosotros si estamos aquí no sabemos lo que va a pasar porque no somos adivinos, yo al menos. Entonces habría que buscar zonas donde el precio puede bajar y que estaríamos dispuestos a asumir, ¿no? De mano yo estoy viendo aquí un movimiento de manipulación como una catedral de grande, mirar. Si nos fijamos, la zona es esta, pero este es un movimiento de liquidación. Creo que todo el mundo lo tiene claro, pero por si las moscas lo comento. Entonces la zona, ¿cuál es? Esta, la zona es esa, clara. Esta es la zona que ahora mismo nos está actuando de soporte, que en el pasado fue una resistencia y ahora nos podría actuar como soporte, ¿vale? Así que como a mí me gusta apartarme un poco de esa zona porque tengo mucho miedo, pues entonces me aparto. Ahí está bien, ¿vale? Zona, vamos a ver, no sabemos lo que va a pasar, no tenemos ni idea, estamos en una tendencia alcista. Pues bueno, aquí tenemos dos puntos. Tenemos por un lado este punto, tenemos por otro lado este punto. Esto es lo que me pasó antes. Antes me tomé como punto de ganancia esta zona y estaba dejando pasar o no teniendo en cuenta un punto anterior que viene a ser este, ¿de acuerdo? De hecho, este sería mi punto de salida. Concretamente nos saldríamos de la operación aquí. Tranquilos que le vamos a hacer un backtesting, ¿eh? Ya os digo, es que esta estrategia tiene una eficacia brutal. Como os digo, no quiero decir que sea mejor ni peor que otras porque todo depende en manos de quien caiga una estrategia. Lo dije mil veces, una estrategia buena o con un 80 o un 90% de aciertos la dejas en manos de una persona que no gestiona bien su riesgo, como comenté antes, personas que usan apalancamientos grandes o entran con el 50% de su capital o con el 100%, pues entonces esa cuenta se va a pique, se va a cero. Ahora una estrategia que tenga un win rate de un 60, que ya viene a ser una estrategia normalita, que no se sale de la tabla, pero la gestionamos bien y esa cuenta va a ir creciendo, miga a miga, paso a paso, céntimo a céntimo, pero va a crecer. Ahí es donde yo quiero llegar. Espero que se haya entendido todo lo que he explicado en este vídeo. Ya sé que es un vídeo un poco largo, pero como os digo, tenía ganas de hablar porque llevo 4 días más o menos o 5 días sin subir ningún vídeo y ya sabéis que el estado de ánimo lo es todo. Hoy estoy descansado, los días pasados no lo estaba
estaba, por eso ni tan siquiera subí contenido porque tenía cosas muy importantes que hacer y que solucionar, pero hoy estoy ya de nuevo metido por las gráficas y vamos a dejarlo por aquí. Yo espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda esas menciones que hago, porque en realidad no son ni consejos, yo aquí no puedo aconsejar a nadie. En Telegram sí puedo dar algún consejillo, aquí no puedo hacerlo, pero ya sabéis que yo lo hago por el bien de vosotros. Yo soy el primero que reconozco que cometí muchos errores en el pasado, sobre todo a la hora de gestionar el riesgo, de gestionar el capital, las emociones. Es un proceso, es que todos pasamos por ello. Y no solo las personas que nos dedicamos a hacer trading, sino todas las personas que nos dedicamos a hacer inversiones, muchas veces nos dejamos llevar por ese FOMO o por ese ansia de querer generar dinero más rápido. Y ese es un problema. Hay que dejar que todo transcurra de forma natural, tanto el aprendizaje como las operaciones en sí. Cuando tenemos una operación abierta, no estar mirando para la gráfica, a ver qué pasa, a ver qué hace esta vela, a ver qué hace la siguiente vela. Nos volvemos locos. Coloca tu posición, cíñete a las reglas o al análisis que primero has debido de probar primero en cuenta demo y ya está. Cuando se entra con dinero real es porque ya tuviste que hacer de esa estrategia un análisis previo con tu hoja de Excel, anotando operaciones, porque luego eso, si ya tienes unos números o una base, cuando operes en real te va a dar una tranquilidad muy grande. Ahora, si tú ves mi vídeo hoy, este vídeo que acabas de ver, y dices tú, bueno, pues yo voy a entrar ya con $2000 aquí a operar porque ese no es el camino. Primero practica en cuenta demo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, lo que necesites. No todo el mundo tiene la misma capacidad de aprendizaje, hay personas que les cuesta más, personas que lo cogen más rápido, así que ante todo paciencia. Si en el trading todo se basa en la paciencia, mirar Bitcoin, lo que está haciendo. ¿Qué está haciendo Bitcoin? Intentando aburrirnos, cansarnos, agotarnos. Así es, que ahora mismo mucha gente está vendiendo en pérdidas. Ahora mismo no estoy hablando de trading, estoy hablando pues básicamente aquellas personas que tienen en spot y están vendiendo. Y más que van a vender si el precio sigue bajando, ¿eh? Vamos a dejarlo por aquí, amigos. No voy a enrollar más porque tengo aquí tengo cuerda para rato hoy, ¿eh? La verdad, hoy tenía muchas ganas de liberarme, de hablar y a la vista está que llevamos un vídeo no sé de cuánto, pero bastante más largo de lo habitual. Si os ha gustado el contenido, si os ha parecido entretenido, si queréis más vídeos así, si no los queréis, dejármelo saber en los comentarios, por favor. Y ya sabéis, para apoyar al canal, la mejor forma de hacerlo, o como más a mí me vais a ayudar, es dejando un like, dejando un comentario y también uniéndose a la plataforma de BingX desde mi enlace de referido. Ya sabéis que conmigo no os va a faltar soporte, ya que para eso he creado el grupo de Telegram en su día. Así que ya he hecho esto, lo dejamos por aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos, amigos. Chao.